Estamos aquí tratando de llevar un poquito de esparcimiento al público, los que están en nuestra plataforma de Chantaleón. Y ahora traemos un documento que narra la historia llamada El lenguaje de Nadie de José Revueltas. Fíjense en que esta obra es pues realmente eh, se puede decir tan descriptiva. Va a ir comentando cómo poco a poco va a ir demostrando que hay personas o clases sociales que así consideran inclusive hasta la actualidad, ¿no?, que no tienen ningún valor porque no se encuentran las palabras apropiadas por carecer pues de esas mismas para poder expresar, o la gente hace pensar que no las entiende. En todo este comentario que vamos viendo, pues, como algo que se puede decir tan sencillo como es la comunicación, y que al estar plasmada en un libro va hablando de la historia de ese pobre indio que pide a su dueña de una hacienda un pedacito de tierra para arrendar y labrarla, pero solo consigue lo contrario. Cuento de José Revueltas, ilustrada por Vicente Rojas, en la que va a ir marcándose. Fíjense, ¿se imaginan a una persona que escoge un pedacito de tierra, el que sea, el abandonado, el que nadie le hace caso, en donde tal vez ni siquiera se puede sembrar, y que lo va a solicitar a la dueña que se lo rente? Pero esta mujer, con su avaricia, con su desconfianza, dice: ¿por qué lo quieres? ¿Qué hay ahí en ese terreno? ¿Por qué te interesa tanto? No, no te lo rento. Y toda esta narración de este cuento va hablando de que este pobre hombre está tratando de buscar palabras porque él sigue insistiendo y insistiendo en que se lo venda. Pasa un tiempo y vuelve nuevamente a querer pues que se le dé la oportunidad de poder adquirir el pedazo de terreno. Fíjense en que en toda esta situación en la que pues el lenguaje de nadie, Octavio Paz escribió al respecto del movimiento estudiantil de 1968. Todavía están en la cárcel 200 estudiantes y varios profesores universitarios, entre ellos José Revueltas, uno de los mejores escritores de la generación y uno de los hombres más puros de México, y se le olvidó escribir orgullosamente duranguense. Aquí, cuando se dedica a despolvar la memoria para recordar a José Revueltas, que nace en 1914 a 1976, que es su muerte, el apasionado de su razón, tan intenso como su escritura y tan auténtico como la tierra que lo vio nacer, creyente de sus letras, donde va a ir derramando sus vivencias, y amante de su retórica. No hay escrito suyo que no haya pasado por la conciencia social. Pensarás por qué dedicar, pues se puede decir, este blog a este autor, por la misma razón que hemos dedicado las letras a concientizar sobre la inseguridad, la historia del chiste político, social, que es México, ahora y siempre. Y como dice que leer le quita al pueblo
lo tonto, uno de los escritores que debemos leer es él. Sigan leyendo y se darán cuenta porque este gran escritor fue guionista, activista social, político y sus ideas marxistas eran conocidas, alabadas y criticadas hasta por sus mismos partidarios. Se va uno dando a la tarea de recorrer pues las librerías buscando sus libros, acabando de encontrar en el estante de la biblioteca el libro Dormido en Tierra, 1961, colección de cuentos que llegó hasta este relato en los lenguajes el lenguaje de nadie, que es el que estamos tratando, y que es una narración donde se nos empaparemos de la literatura de revueltas. Debemos admitir que al elegir en todos los cuentos el lenguaje de nadie por el personaje principal Carmelo, quien en sus propias palabras se describe pues tan pobre, el más pobre de todos los pobres de los que se pudiera hablar. Me enamoré de este desgraciado personaje, desgraciado por la tierra, donde lo parieron, desgraciado por su viudez, desgraciado por su destino y sobre todo desgraciado por no disponer de palabras para poderse dar a entender según el narrador, porque en sus palabras eran otra cosa y siempre serían malentendidas en un sentido opuesto y en virtud de quien sabe y que extraña la desgracia y la maldición. En el lenguaje que nadie de nadie, José Revueltas nos revela el microcosmo de ese pueblo de México. De ahí, pues, el interés de que conozcamos, pues, en especial este cuento, porque es en cierta forma un fragmento de, pues, de nuestras costumbres, de nuestro país, de una región que podría estar, pues, en cualquier parte. Es un cuento. En el cuento la tierra la posee en su totalidad una sola persona, el terreno del cacique que está tatuado en la historia de México, representando en este libro por doña Aquilina. Desde la primera letra se lee la desaprobación social del autor. Dibuja, se puede decir, un trozo del país y lo deposita en la conciencia del lector. La historia comienza con dos muertes que abren el dique a la tragedia del relato. Muere el gorrión y el perro de Carmelo, llamado así por su pelaje amarillento igual que el color de los gorriones. Se puso duro, sin antes tener horribles entre, entrecimientos y echar líquido por el hocico, comentaba. Prudencia, esposa de Carmelo, tuvo el mismo destino poco después en la hacienda, que le dio la menor importancia, por eso percibieron el manto en la que en ese momento estaba la tifo que cubría toda esa tierra. Este es un punto pues realmente muy importante, donde la posición social de las personas pues dan pie a la indiferencia de los lugareños. No es así todavía y no es pregunta sino afirmación, una crítica social que flota desde los primeros acontecimientos remarcados sutilmente por revueltas. En el relato y a pesar de la muerte de sus dos únicos seres en la tierra que quería, Carmelo, él decide terquear como cada año con doña Alquilina de pedirle un pedacito de tierra despreciable y ruin que saqueaba a la flota la malicia de la vara anciana, cuando Carmelo le insiste que le dé ese pobre trozo de tierra, la encantadora señora responde: Oye, a ver, exclama doña Aquilina con aire astuto. ¿Cómo está eso que quieres esa tierra? ¿Qué pintas tan espantosa? ¿Cómo se ha visto que alguien prefiera lo malo a lo bueno? Algo de mucho valor debe haber ahí que solo tú sabes y que me tratas de ocultar. Es que para mí es bueno, señora, hasta lo más peor
doña Aquilina, dijo entonces con una desesperación ansiosa, seguro de antemano que tampoco estas palabras estaban dichas de modo que la anciana las comprendiera. Y a pesar del angustioso esfuerzo que su mente hacía para construirlas, poco debe ser. Cuando uno está tan abajísimo que mero ya no es un cristiano, sino como un animal, y ni eso le parece bueno, hasta se puede decir que lo peor para uno es bueno. Este diálogo que José Revuelta evidencia la diferencia de clases y el trato que da la sociedad a lo más humilde, vemos el lado de doña Aquilina, mujer pues de unos 60 años, erguida por el orgullo de que posee tierras y de los seres que heredan la tierra generación con generación. Nacen hombres para servir y mueren sirviendo al gobierno y a la extrema pobreza. Representada por un hueso protegido de su propio cuero, el jornalero, el obrero, el mendigo, cubierto con su miseria y embestido en el desgraciado Carmelo, pueblo, que es lo que significa. El poderoso escupe la incredulidad y revisa con malicia cada una de las palabras tratando de descubrir siempre el engaño. Es el diálogo universal entre la riqueza y la pobreza, que odian no hablar el mismo idioma. La hacendada habla la lengua de la gente, de la razón, infundada en la educación capitalista, y el pobre, el campesino, criado generacionalmente con erosiones en las tripas, habla con el lenguaje de nadie. Los nadie que han caminado por esta tierra durante 7 siglos, los nadie que no existen, Eduardo Galeano en su prosa los menciona, que no hablan idioma sino dialecto, que no profesan religión sino superstición, que no hacen arte sino artesanías, y continuará. Si quieren saber el final de esta historia, tienen 3 opciones: seguir el libro, buscarlo en Google o esperar que en el próximo pues se pueda ir ampliando pues toda esta información del cuento de José Revueltas latinoamericano. ¿Qué les parece toda esta situación? Pues esto va a ir marcando las palabras sagradas de este cuento, en el que la palabra sagrada del lenguaje de nadie va marcando todo esto, y bien pues dedicándose su vida por completo al activismo político. José Revueltas se preocupó también intensamente por entender y describir la realidad a través de los conceptos de teoría. Una de sus inquietudes de Revueltas fundamentalmente fue recordar la palabra, y a lo largo de su obra narrativa y diseminan pues comentarios sobre la palabra y el lenguaje, comentarios que oscilan entre la política, dentro de la historia y la trascendencia de la religión. No solo se trata de revueltas de una búsqueda de la palabra precisa en el texto, a la manera de Frubertiana, sino de una palabra como se puede decir un sinónimo de poder, de actuación sobre la realidad. Su concepción coincide, y si bien no procede de ella, con la de Jean-Paul Sartre, que titula en la autobiografía Las palabras. En toda esta narración del escritor de Durango, la palabra heredada con ecos legendarios puede materializarse con una situación presente. Así, por ejemplo, el luto humano, los campesinos de una región ante el fracaso de la presa de riego otorgan la reforma agraria en los 30 y el desbordamiento de la naturaleza y la muerte de la única hija de la comunidad, que se ve obligada a salir de la región. El narrador va a ir visualizando a los personajes en términos bíblicos
con coincidencias y en el cambio de circunstancias que van a ir modificando la protesta de los vocablos, preparándose para un éxodo, para la palabra bíblica que expresa la búsqueda de nuevas tierras, palabra con la esperanza que aunque remota en los bárbaros y alentadores libros del Viejo Testamento, pero fría muerte, aquí en este naufragio sin remedio de hoy. Otro pasaje de la misma novela situada en el curso La Guerra de los Cristeros, el narrador ejemplifica cómo la oralidad se va a ir transformando en acciones. ¿Quieren crucificar otra vez a Jesús?, dijo el cura, y una sordera, una cosa fría e irremediable, respondió en sus palabras. He aquí las palabras que después se tornan sangre y fuego y llanto. Nace no solo la pena de un pequeño inconsciente, un esfuerzo pulmonar, pero cuando entra en el hombre, se escurece y cobra un tributo. Un aspecto especial e interesante de esta mediación tiene que ver con la palabra, que no solo se dice como este silenciamiento puede influir en una realidad. En los días terrenales como en el luto humano, una de las niñas de pocos meses de nacida, esta hija del militar comunista que fallece, se llamaba Bandera. La trama de la novela situada en la época en la de los partidos comunistas actúa con ilegalidad desde 1929 a 1935, lo cual obliga a sus integrantes a vivir alerta al día, en la noche, vigilándose a sí mismo y entre sí, entre sus palabras, tanto como en sus actos. Ninguno de los que rodea a la pequeña se atreve a mencionar lo que todos sabemos, que ha muerto de pura desnutrición, como se piensa en toda esta situación. Fíjense en que algo que tiene todos estos libros, que tienen, casi se puede decir, el pues el tratar de proyectar qué es lo que carece. Fíjense en que la publicación por primera vez, eh, Dormir en tierras o el lenguaje de nadie, que fue en 1968, 60, número del 12 al 15, en un ensayo de la revista mexicana La Literatura, Juan Vicente Melo saluda de manera entusiasta la aparición de Dormir en Tierra, integrado por 8 espléndidos cuentos titulados imprescindiblemente la biografía del inolvidable José Revueltas. Todo esto que nosotros vamos viendo cómo se va haciendo y se va mencionando el lenguaje de nadie en las palabras que mueren al vivir, son la muerte misma, la invencible frontera que separa a los hombres. Amputadas, las criaturas de revueltas arrastran el minuto voraz del fuego, importante de la soledad que contamina todo lo que se toca. No el anhelo de la muerte, sino el silencio encendido que presiden los nombres y las figuras. No la resignación, sino el derrumbe lento y total de toda esperanza de una vida verdadera. La rebelión es inútil porque la mudez ha aniquilado la tierra consistente de la razón. En este mundo en que la magia es inadmisible y se mueve pues suspendida en un tiempo sin sueño y que corre en un vacío, denominada en lo que se va haciendo. Fíjense en que toda esta trabajo en la que se va plasmando este libro, en la que le da esa importancia que tiene el lenguaje y que a veces por situaciones clasistas no van permitiendo que se entienda o no se quiere entender según los intereses de pues de de las personas que se creen de distinta clase social. Todos los créditos e ilustraciones que se van haciendo en el contexto en los que José Revueltas diría pues en todo lo que va haciendo. Fíjense en que
una de las situaciones que encabeza las manifestaciones de José Revueltas y que en la cárcel, en su época que fue encarcelado en la famosa prisión de Lecumberri y en las Islas Marías, donde se inspiró a escribir sus libros Los muros de agua, búsqueda donde busca las letras de este actor duranguense y que se va haciendo. El lenguaje de nadie, en este cuento, la historia, la llegada de los parientes pobres de doña Quilina desencadena su mezquindad, ya que después de 20 años viene a mendigar la ayuda de la tía rica, quien busca cada respiro humillarlo. Los parientes se retiraron maldiciendo a la vieja avara y empezando a contar su permanencia en la tierra, mientras que Carmelo en el panteón ya había hecho un hoyo donde cupiera su esposa Prudencia y su perro Gorrión consiguió que el Tiliche, el loco del pueblo, le ayudara a llevar el cuerpo al panteón porque no tenía cómo transportarlo, pero no lo aguantaba y al tener la ayuda de Tiliche el loco, pues pudo llevar a su madre a enterrar. Carmelo se quebraba en la cabeza pensando qué es lo que somos los indios. Pensó de sí mismo, de todos los suyos, de la gente de razón, que no la entendía porque la mejor hablamos de otros asuntos. Es la explicación con que él trata de entender por qué doña Aquilina no le cede a sus argumentos, pues hágame la gracia, su merced, le decía Carmelo, hágame la santa gracia de venir a mirar la tierrita, para que se convenza de que a tiro no vale ni un tantito. Fue una solicitud que hizo con tanta fe. Pasaron los días, los meses, los años y doña Aquilina no iba a cerciorarse con sus propios ojos. Carmelo soportó con paciencia su atormentadora esperanza hasta que 2 meses antes de que Prudencia muriera, después de que vinieran aquellos señores y señoras tan encopetadas al día siguiente, se presentó su eterna demanda. La anciana repuso con una sola palabra rotunda, inapelable: vete. Después de la llegada de sus parientes pobres de doña Quilina, decidió vengarse de ellos usando al indio. Lo declararía heredero universal, al último de los peones, peor de los temporeros, el más infeliz que no consigue trabajar todo el año y apenas comía, casi un mendigo. Carmelo así inmediatamente hizo todos los trámites pertinentes en la capital. La tifo tendió su manto en cada rincón de esa tierra, terminó arrancando a sus habitantes de sus tierras, quien comprendieron tarde que la muerte nació del lugar más humilde y que ella no discriminaba a nadie. Es el ente más justo. La muerte sembró la desgracia y la cosecha y el abandono de las ricas tierras. Ahora doña Aquilina agonizaba, sola en su recámara, acompañada de su fiel Carmelo, quien aún tenía la esperanza de obtener la tierra. Le asistió hasta el último momento agónico, desenlace para que el personaje de doña Aquilina, dueña de la tierra, pero no de su propia vida, siente el aliento podrido de la muerte, combina con el de Carmelo, que es arrastrada a la tumba por ambos. Carmelo tiene que acudir a los servicios del Tiliche, a quien debió de prometer otra botella de aguardiente, y entre ambos condujeron al cementerio a doña Aquilina. El cuento tiene cambios de espacio, de tiempo, nos hace saltar de llevar el cuerpo de doña Aquilina al panteón y a que Carmelo esté en el juzgado de los criminales en la cabecera del distrito sin comprender por qué lo retenían ahí. Es necesario que se repita lo que se ha declarado. Le repitió a su Mercedes. Terminó. Carmelo, qué ansina
Fue como quedó dicho que pongo a Dios por testigo, que la difuntita Quilina quiso espantarnos y nomás empezaron con los ruidos en los cajones de verme la cara así. El tiliche pegó la carreta y hasta yo mismo dije, pero después puse a reflexionar que hasta la vergüenza era sentir yo miedo y armándome de valor fui arrastrando el cajón hasta el hoyo, donde lo que dejó caer así, nomás para pronto, tapé el hoyo de tierra hasta los bordes. Marqué la difunta seguía golpeando dentro del cajón para darme espanto, pero bien que me sobrepuse ante la infinita perplejidad de Carmelo. Todos los presentes sonreían porque provocaba siempre la risa sus palabras entre los que lo oían de su raza y su condición, pese con su incertidumbre amarga y desconsolada. El título del cuento resuena en esta patética escena. El lenguaje de nadie forma el punto culminante de este relato, donde el protagonista hace un esfuerzo sobrehumano, pues como para darse a entender, pero este siempre se topa con oídos inertes que lo escuchan pero no lo oyen, o más bien no lo quieren oír. Lo que pasa, hijo mío, dijo, es que enterraste a una mujer viva y eso se le llama homicidio, pero no te pondremos preso a causa de tu ignorancia de indio tarugo. Si pones tu huella en este papel, que es un desentimiento, donde dice que ibas a recibir la herencia de una tierrita que de cualquier manera ya no quieres porque de nada te serviría preso. Revueltas presenta una imagen al indio que le arrancan la tierra de sus manos sangrantes, le arrancan sus dioses, le arrancan a sus hijos del cobre. El libro El luto humano, en este mismo autor un indio llora una iglesia ante una imagen blanca que oculta a Quetzalcóatl y dice, patroncito, hay muchas lágrimas, solo lágrimas, patroncito. Mi gente se enferma y muere. Llora mi mujer, lloran mis hijos. Yo estoy llorando porque tú me veas. No hay un Dios, solo penas. La historia tatuada en nuestra piel, donde le quitan la tierra al indio colonizado por los dioses blancos, el campesino sometido al latifundista, al revolucionario, al manipulador y a un trozo de México, al que México actualmente es pisoteado, a veces inclusive por su gobierno. José Revueltas nos golpea con un panfleto su ideología, nos relata en una forma sencilla pues todas las cadenas del pueblo mexicano, carga y que seguirá cargando, muestra la desesperación de una nación históricamente conquistada, históricamente esclavizada, históricamente tiranizada. Julio Cortázar comparaba el cuento con una fotografía donde se recorta un fragmento de la realidad que abre de par en par una realidad más amplia. Si nos apegamos a esta tesis, el lenguaje de nadie es una fotografía social de México, detenida en un tiempo. La exposición literaria de José Revueltas nos muestra un México desnudo, un México real y un México actual y un México nuestro. Carmelo al final del cuento va a caminar a su casa después que los soltaran pues por falta de pruebas, o más bien por exceso de ellas. Reflexionaba con el tiliche si era posible entenderse porque a pesar de estar sordo y mudo, los dos hablaban un lenguaje de nadie y al final se encamina a su jacal. Ahora sí que ni para remedio pensar en la tierra, se dijo. El personaje se ve embriagado por la sensación de que en alguna forma esa tierra fue en algún momento suya, pero lo impredecible es que nunca tuvo la ocurrencia de pararse a escuchar lo que quiso decir la difunta después del más allá, el golpe dentro del cajón cuando la enterraba.
todo esto se va plasmando. ¿Qué les pareció? Un cuento realmente muy bonito, porque al no darse a entender a su perseverancia, al destino darle la oportunidad de estar en sus últimos días con la dueña de la tierra, y la mujer avara, al quererse vengar de los parientes ricos, le va a dar, lo va a nombrar como heredero universal, al que en el juicio, y al él expresar cómo fue que llevó el cuerpo de la difunta, pues lo hacen firmar porque le dicen que él enterró a una mujer viva. Pues nos quedamos hasta aquí y espero que pasen un buen día, y ante todo, pues de que lean este libro, que realmente está muy bonito, el cuento está muy ilustrativo, y pues que hemos ido tratando de pues darles pues pinceladas de él. No hay como leerlo, pero realmente recomendado. Que pasen una bella tarde, y esto ha sido todo por hoy.